Señor Navarro, como se ha señalado al inicio de esta comisión, vamos en estos momentos a ver conjuntamente las iniciativas. El punto número 2, la proposición no de ley sobre la implementación de medidas para dar un impulso a los procesos de homologación de títulos del Grupo Parlamentario Socialista. El punto 3, sobre medidas de agilidad en la homologación de títulos universitarios obtenidos en el extranjero por parte del Grupo Parlamentario Vox. Y el punto 6, la proposición no de ley relativa a agilizar desde la calidad y la seguridad la homologación de títulos universitarios extranjeros, presentado por el Grupo Parlamentario Popular. A efectos de la defensa de estas iniciativas, tiene en primer lugar la palabra la portavoz del Grupo Socialista, por 5 minutos, la señora Gracia Blanco. Perfecto, señoría. La mesa ha hecho esta ordenación en función del número de registros, que es lo que habitualmente se hace, pero existe un acuerdo entre los grupos, no existe ningún problema. Por lo tanto, ¿quién intervendrá en primer lugar? El Grupo Popular. El señor Pedreño, entonces, tiene la palabra por parte de 5 minutos. Bueno, muchas gracias, presidenta. Buenos días a todos. Bueno, efectivamente, hoy agrupamos en un mismo debate, una iniciativa de 3 grupos parlamentarios, de Vox, del Partido Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, para agilizar los trámites de homologación de los títulos extranjeros universitarios. Y esto lo hacemos todos, entiendo, porque tenemos un problema muy importante en España. Ahora mismo hay casi 100.000 solicitudes pendientes de evaluar y posteriormente homologar o no, de títulos extranjeros universitarios para España, para hacer la equivalencia en España. De hecho, desde octubre de 2022 a diciembre de 2023, en el ámbito del sector sanitario, que es donde está el 60% de los, del atasco en la tramitación de estas homologaciones, pues solo hay un 16% de expedientes resueltos y una duración media en España de más de 2 años desde que se inicia el registro por un titulado en el extranjero hasta que se le concede la homologación. Y esta situación reglamentaria, realmente, que viene del Real Decreto 2014, era sencilla. El propio solicitante entregaba al Ministerio el registro, el Ministerio llamaba a los colegios profesionales, que les daba 9 días, y además había un plazo. En ese plazo tenía que haber una evaluación presencial en el propio Ministerio y luego emitía un informe que no era ni preceptivo ni vinculante. A partir de ahí, ANECA, con ese informe o no, emitía ya el dictamen final. Con este atasco de estos últimos años en las tramitaciones, efectivamente será un Real Decreto, el 869/2022, donde establecen las condiciones y los procedimientos para el reconocimiento de los títulos extranjeros a homologar que tienen atribuciones profesionales en España y de las equivalencias, correspondencias con el MECES, ¿no? Las competencias con el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior. Y el objetivo es un objetivo que todos estamos, yo creo que de acuerdo, que es el reconocimiento de los títulos extranjeros, pero velando, lógicamente, por el tema de la calidad en la enseñanza y de las competencias adquiridas. Pero la realidad a día de hoy es que, desde que entró en vigor el Real Decreto 2022 en octubre, ninguna de las solicitudes con ese Real Decreto están siendo tramitadas. Se están tramitando todavía las de 2014. Tanto es así que en febrero de 2024, es decir, hace unas pocas semanas, la propia Secretaría General de Universidades publicó una resolución con instrucciones para la tramitación de estas solicitudes. Y lo que ahí habla, si no lo leemos, es que va a crear una vía específica que yo creo que tenía que haber estado ya en el Real Decreto de octubre. Ha pasado 1 año y medio y estamos ahora viendo crear un procedimiento nuevo, una vía específica para ello. De hecho, si hablamos con los colegios profesionales, teniendo en cuenta que el 60% de las solicitudes son de ámbito sanitario, el resto no lo son. Por tanto, si hablamos con ellos, lo que nos dicen es que están tramitando aún las de 2014. O sea, de 2022, con el nuevo Real Decreto, todavía no les ha entrado nada. ¿Eso qué implica? Pues implica, aparte de el problema que tenemos, el déficit en las titulaciones sanitarias en España,
que he comentado, que es en torno al 60%, el atasco que hay ahora mismo, pues una libre circulación de profesionales. Es decir, estamos en un momento en el que Europa nos advierte, y en España lo estamos viendo, que falta una captación de talento, sobre todo en el ámbito de las tecnologías, y esto está implicando un retraso tremendo para el desarrollo del país. De hecho, hay una recomendación de la Unión Europea en el año 2023, el año pasado, que advierte precisamente de que faltan perfiles TIC para hacer competitivas nuestras empresas en Europa. El Real Decreto 2022 incluye medidas para agilizar la homologación de títulos. Lo que yo creo que falta es el procedimiento de agilización, o sea, agilizar el procedimiento de agilización, que es lo que yo creo que está parado, y por eso estamos aquí hoy debatiendo este punto. Y además, este Real Decreto incluía más recursos para hacer esto. Más recursos, al final, han sido unos cuantos funcionarios que se han incluido en la tramitación de estos procedimientos. Claro, yo ahí, sin estar en desacuerdo de esto, me pregunto dónde está la digitalización de la administración pública, estas cantidades de dinero que vienen de Europa para la digitalización de la administración pública, la ANECA, los ministerios, para hacer ese matching, por ejemplo, con inteligencia artificial. Hoy en día es muy fácil y se está utilizando hacer diagnósticos con radiografías supervisadas utilizando la inteligencia artificial, y, sin embargo, aquí un matching sencillo, como es el de las titulaciones universitarias, teniendo en cuenta, además, que el 90% son del ámbito iberoamericano, lo cual es mucho más sencillo que si fueran titulaciones, por ejemplo, asiáticas, pues aquí hay un retraso importante desde el punto de vista tecnológico. Y, por terminar, nosotros hemos presentado un petitum muy general, que es precisamente para agilizar y para incluir la digitalización. Habíamos presentado una enmienda al Grupo Socialista que hemos retirado. La idea es hacer una transaccional que luego le propondremos, pues, para que esto salga adelante. Es verdad que hay un punto inicial del Grupo Socialista que hemos eliminado porque no tenemos muy claro si el anuncio o el acuerdo de la homologación, de la transferencia de competencias en la homologación de títulos extranjeros en el acuerdo de investidura con el PNV tiene algo que ver con ese punto que incluye el Grupo Socialista. Por tanto, presentamos esa transaccional. Así, muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Pedreño. Por parte del Grupo Parlamentario Vox, y para defender su iniciativa, tiene la palabra el señor Fernández Fernández por un tiempo de 5 minutos. Gracias, presidenta. Cuenta la historia que en una ocasión le preguntaron al torero Juan Belmonte cómo era posible que un miembro de su cuadrilla hubiera llegado a ser alcalde de su pueblo. Y él contestó, pues muy sencillo, degenerando. A finales de 2023, en torno a 70.000 expedientes de homologación de títulos extranjeros se encuentran sin resolver. ¿Cómo ha llegado el Gobierno a esta situación? Pues muy sencillo, degenerando. Esta sí es una degeneración realmente grave. Esta sí es una degeneración de verdad. En torno, como he dicho, a 70.000 expedientes que afectan a 70.000 personas que no pueden ejercer su profesión y que también afectan a sus familias, que a lo mejor dependen de ellos. El ministro Castells, en esta comisión, se comprometió a resolver el problema. El ministro Castells se fue y el problema siguió. El ministro Subirats, en esta comisión, se comprometió a resolver el problema. El ministro Subirats se fue y el problema siguió. Responsables del Gobierno constantemente nos hablan de que hay que atraer y retener al talento. ¿Es esta una forma de hacerlo? Que me lo expliquen, porque, desde luego, es un modo un tanto peculiar de atraer y retener el talento. Fíjense las consecuencias de este drama, porque es un drama, al fin y al cabo. Ayer tuve la oportunidad de participar en un coloquio sobre el problema de la enfermedad de la obesidad en España. Y uno de los problemas era precisamente la carencia de profesionales sanitarios. Estamos hablando de un problema que afecta a miles de personas. De hecho, en el 2023, más de 25.000 personas murieron de enfermedades derivadas de la obesidad y, en parte, como consecuencia de esa falta
de profesionales sanitarios. Esto es solo un ejemplo y por ello se justifica esta proposición no de ley que estamos presentando, para resolver de una vez por todas esta cuestión de forma seria, de forma rigurosa y en el corto plazo, porque ya no tenemos tiempo para seguir alargando esta situación. Esto es consecuencia, y hay que decirlo, del rasgo que más caracteriza a la izquierda, que es gestionar mal o no gestionar. Y al mismo tiempo que gestionan mal, nos dan lecciones a los demás de cómo debemos gestionar. Mal, claro. Por eso se urge, se insta al Gobierno a través de esta proposición no de ley para que resuelva esta cuestión, para que las decenas de miles de personas que están pendientes de estos procesos de homologación, que están pendientes de poder desarrollar su vida profesional en España, que están dispuestos a ofrecer lo mejor que tienen como profesionales aquí en España, esto podamos resolverlo de una vez. Perdón, el Gobierno pueda resolverlo de una vez, porque ya aquí no hay la excusa de la pandemia. Aquí es una cuestión de gestión, gestión y gestión. Y esto se está convirtiendo en un problema crónico que hay que resolver a la mayor brevedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Por parte del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Gracia Blanco. Gracias, señora presidenta. Señorías, la necesidad de adoptar medidas para mejorar el sistema de homologación de títulos universitarios obtenidos en universidades extranjeras viene de la mano de una realidad ineludible. Y es que, como dice Jorge Drexler en una de sus canciones más bonitas, nunca estamos quietos, somos trashumantes, somos padres, hijos, nietos y bisnietos de migrantes. Muchos de nosotros, nuestras hijas e hijos, hemos salido a estudiar a universidades extranjeras con el fin de mejorar nuestra formación y obtener así mejores oportunidades de vida. E idéntica motivación de conseguir una vida mejor tienen habitualmente las personas extranjeras que vienen a nuestro país. En cualquier caso, unos y otros afrontamos un obstáculo idéntico, como es el de dotar de eficacia administrativa en España a un título universitario expedido por una institución que no es española. En muchas ocasiones, un título universitario válidamente reconocido abre las puertas al ejercicio profesional cualificado, lo que implica una mejora en el empleo, en el nivel de renta personal y familiar y en el proyecto vital de los ciudadanos. Y esta es, sin duda, una aspiración legítima para las personas, pero también es de gran interés para el propio Estado español, por numerosas razones que no se nos escapan. Lo que no es óbice para que el Estado deba cumplir con una obligación de asegurar la calidad y la cualificación proporcionada por los títulos ostentados. En definitiva, es preciso alcanzar una flexibilidad procedimental y organizativa que dé respuesta a las necesidades de los ciudadanos en un tiempo razonable, pero combinada con la adecuada garantía exigida por el contexto actual del espacio europeo de educación superior y con el principio de reciprocidad entre países que se reconocen en términos formativos y educativos. La realidad nos confronta, como aquí se ha explicado, con un numeroso número de peticiones que no se han atendido con la debida agilidad, lo que repercute muy negativamente en el proyecto vital de miles de personas, pero que también va en detrimento del propio interés del Estado. A esta situación ya vinieron a dar respuesta regulatoria el Real Decreto 889/2022, así como la propia LOSU, generando procedimientos genéricos y más automatizados y eliminando ciertas barreras administrativas que se convertían en cuellos de botella, como la necesidad de ese informe previo motivado que debía emitir la ANECA para cada expediente de homologación. Una vez establecido ese marco nuevo regulatorio, lo que resulta determinante es adoptar medidas de aplicación que den respuesta eficaz y resuelvan este evidente atasco, que se ha producido no solo porque cada mes se presentan más de 5.000 solicitudes, sino porque todavía quedan por resolver más de la mitad de las solicitudes de homologación presentadas antes del Real Decreto de 2022. Y en este punto cabe señalar que es complicado atribuir los atascos al Real Decreto de 2022 si se están generando o si se estaban resolviendo, como decía el portavoz del Partido Popular, todavía expedientes de 2014. Ante esta situación,
Por tanto, no parece que realizar meras declaraciones de intenciones sirva de otra cosa que para presentarse demagógicamente ante la opinión pública. Por eso, el Partido Socialista considera que las propuestas que aquí se aprueben deben dar una respuesta real tanto a las personas con nacionalidad española o europea como a las personas extranjeras residentes en España. En concreto, esta debe de ser una prioridad por exigencia de la Unión Europea y porque son uno de los colectivos que más lo necesita. En este sentido, deben entenderse las propuestas presentadas por el Partido Socialista que van en la línea de aprovechar las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial y la digitalización como forma de abordar expedientes masivos, junto con un necesario incremento de personal vinculado a estas tareas. En concreto, instamos al Gobierno a implementar una nueva arquitectura de gestión de las solicitudes que combine la tramitación electrónica obligatoria con una atención personal cualificada que evite que los errores en la presentación retarden o inutilicen el procedimiento iniciado. Proponemos, además, explotar las posibilidades que ofrece la Comisión de Análisis Técnico de Homologaciones y Declaraciones de Equivalencia para facilitar la aprobación de medidas generales y evitar la necesidad de informe específico. Y, además, instamos a generar expedientes con medidas generales, sobre todo en el caso de determinados títulos emitidos por el Espacio Europeo de Educación Superior, que permitan una resolución directa de las solicitudes de homologación en el caso de cumplir los requisitos. Y, por todo ello, pedimos el apoyo del resto de los grupos a esta PNL. Muchísimas gracias, señorías. A efecto de fijación de posición, tiene la palabra el representante del Grupo Mixto, que no está. El Grupo Parlamentario Vasco tampoco está. Y entonces le corresponde fijar posición al Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, señora Fullaondo, por tiempo de 3 minutos. Bueno, es un hecho ineludible que el retraso en las homologaciones de títulos universitarios es enorme y es además un hecho totalmente inaceptable por la realidad sangrante que supone a las personas que no pueden ejercer su profesión porque sus títulos no están homologados. Pero no solo por eso, sino también que repercute muy negativamente en el tejido económico y social en el que estas personas se integran. Por tanto, creemos imprescindible que esta gestión se realice de manera ágil y efectiva y compartimos lo que se ha propuesto, las proposiciones no de ley, y por eso apoyaremos la proposición no de ley, apuntando que estamos seguras de que la mejor medida para agilizar la tramitación sería que su gestión quedara en manos de las administraciones educativas autonómicas, descentralizarla e ir por ahí. Sin más, muchas gracias. Muchísimas gracias, señoría. Por parte del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor Pujol Bonel. Gràcies, senyora presidenta. Ens proposem impulsar un text que permet implementar, posar en funcionament mesures que ajudin, que facin més fàcil els processos d'homologació de títols. Em sembla que ha quedat clar que és una necessitat compartida, tots hi estem d'acord, és una evidència que això no va i, per tant, s'ha de resoldre. L'enunciat té, en aquest sentit, una cosa bona. Aporta implícit el reconeixement que aquests processos d'homologació no funcionen bé. Reconèixer-ho és el primer pas per trobar la solució. Però està bé no perdre's en discussions absurdes de quin és el responsable i des de quan. Ara bé, fet el reconeixement a la bondat de la idea, el faig, la bondat de la idea. 3 coses. Un consell, no s'ho facin tots sols. Ara algú proposava que aquestes són competències que haurien d'estar transferides. És evident. Però un cop superada l'evidència i analitzant la situació en la que estem, insistim en això, no s'ho facin tots sols. Parlin amb Catalunya i amb les altres comunitats. Quan van sols i tiren pel dret, la veritat és que aquestes coses acaben malament. Avui aquesta comissió és un recital amb una partitura repetida en els diferents punts. El difícil o l'impossible equilibri entre l'acció i el respecte. A Catalunya hi ha una frase molt bona, que la compartiré amb vostès i que també és molt oportuna. Diuen, és molt bona persona. Sí, tot el que guanya ho dona a casa. Doncs aquí igual, la senyora ministra, els diferents ministres són molt bones persones, tenen molt bones intencions, però
al final hi ha coses que no s'acaben d'arreglar per la incapacitat aquesta del respecte. L'entesa, la bona voluntat del respecte s'han de concretar en el redactat de les normes, de les proposicions no de llei. És quan es posen davant l'ordinador vostès, els membres del govern, els membres dels partits que li donen suport. És quan es posen davant de l'ordinador a redactar que han de saber que no estan sols. El seu món, el del PSOE, no s'acaba amb el duel amb el PP i el duel del PP no s'acaba quan s'enfronta al Partit Socialista. Per tant, hi ha vida més enllà del debat entre l'esquerra i la dreta espanyola. I Catalunya què hi diu? Doncs fixi's la contradicció. El gran problema, no ens enganyem, és la bossa de metges i la medicina. Per tant, les competències de salut estan transferides a Catalunya, oi? Amb això hi podem estar d'acord? Doncs ara l'Estat és qui decideix quins professionals d'urgència ens trobarem al box. No ho veuen que és una contradicció? Fent un pas més, si parlem exclusivament de medicina i de l'homologació de títols, la solució no és només anar-los a buscar fora, mar enllà. La solució és formar els metges a l'Estat i a Catalunya. Responguin ràpid i en positiu, si us plau, quan les facultats catalanes demanen ampliar cursos, demanen ampliar línies, demanen ampliar la capacitat, el número de metges a formar. L'Excel d'un ministeri ho deu aguantar absolutament tot, però, senyores i senyors diputats, la realitat és molt tossuda. Gràcies. Muchísimas gracias, señor Pujol. Ponel, por parte del Grupo Parlamentario Republicano, tiene la palabra el señor Álvaro Vidal. Presidenta, señorías, el Grupo Republicano se felicita de que este asunto, que es un asunto preocupante, sea del interés de tres grupos, porque fue precisamente el Grupo Republicano el primero en llevar las reivindicaciones de las personas homologantes extranjeras en esta sede parlamentaria ante la inacción de los gobiernos. Y esto creo que es como se ha dicho ya, una pelota que se ha ido agrandando y no se soluciona. El problema dels recursos i de l'entitud, senyories, existeix. I és precisament un problema alhora burocràtic però també de voluntat política. I entenem que el Ministeri va respondre en el seu moment amb un pla de xoc que demana encara més recursos humans, materials i tecnològics. Però el problema, senyories, no acaba aquí. Per moltes persones el procés d'homologació s'ha convertit en un calvari. Per què? Perquè hi ha una pobra, escassa, minsa oferta pública de cursos o d'àmbits d'homologació en condicions pràctiques, tutelades, exàmens, i per tant per moltes persones esdevé això un circuit totalment, diguem, inacabable, una mena de penitència, una mena de camí que no s'acaba mai. Per tant, el problema, com vostès veuen i saben, esdevé crònic. I el fet que s'hagi cronificat aquest problema és un problema que també depèn clarament d'una voluntat del govern. I entenem que s'han d'establir mecanismes per les universitats públiques que entomin d'una vegada una resposta efectiva, eficient, necessària. Hi ha, per exemple, exemples de casos que són bastant escandalosos. El que passa, per exemple, amb el col·lectiu de les persones homologants en el sector de la odontologia, per exemple, o en el sector dels psicòlegs també. I ens trobem a vegades en una zona d'ombra entre la inacció ministerial i la necessària i pertinent autonomia universitària. I aquesta zona d'ombra condemna moltes persones a romandre en una mena de llims, en una zona en la que mai acaben d'arribar al que han d'aconseguir, que és l'homologació del títol. Això, evidentment, com vostès saben, té costos familiars, costos personals, etc. Per tant, veiem bé la iniciativa de tirar endavant això, però entenem que arriba una mica tard. En tot cas, si em permeten, i amb això acabo, hi hauria una solució en la línia del que apuntaven alguns intervinents previs, de transferir, en el cas de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, les homologacions, i ja ho tindríem potser solucionat. Moltes gràcies. Muchísimas gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Republicano,
por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Sierra Caballero. Disculpe, señoría. Tiene la palabra la señora Andala. No pasa nada. Muchísimas gracias. Bueno, efectivamente, me sumo a las palabras del compañero de Esquerra de antes. Yo me alegro muchísimo en nuestro grupo parlamentario de que hoy se presenten 3 proposiciones de ley, 3 iniciativas sobre la homologación. Un drama que está atravesando miles de personas aquí en España, miles de personas migrantes, miles de personas necesarias para nuestra economía y no, desde luego, desde una perspectiva económica, sino desde una perspectiva vital. Muchas de estas personas llegan a esperar hasta 4 años para una homologación. Y miren, señorías, muchas personas acaban incluso frustradas dedicándose a otros ámbitos laborales porque al final no llega esa homologación y al final es una pérdida de proyección y de su futuro y creemos desde nuestro grupo parlamentario que efectivamente ese Real Decreto que se ha puesto en marcha ha funcionado durante unos meses, ese plan de choque, pero necesitamos medidas estructurales, una arquitectura estructural que funcione ya desde lo autonómico o desde lo estatal, pero una estructura homogénea. En estas 3 iniciativas echamos en falta medidas concretas como analizar la carga de trabajo que tiene todo el personal que se dedica al análisis de la homologación. Efectivamente, aplaudimos ese proceso de digitalización, pero un proceso de digitalización sin una comunicación interna, sin una comunicación con todos los solicitantes de homologación, al final se convierte en una caja negra porque no toda la digitalización en la administración pública siempre funciona de la manera más eficiente. Efectivamente, la puesta en marcha de un proceso de digitalización ha aumentado el número de solicitudes, pero esto ya lo hemos visto con otros procesos de extranjería como la solicitud de ciudadanía española. Y yo quiero poner ese ejemplo porque personalmente he solicitado la ciudadanía española en su momento a través de un proceso no digitalizado y luego a través de un proceso digitalizado. El no digitalizado llegó a demorar unos 4 años y una vez se digitalizó el proceso, las resoluciones llegaban incluso a resolverse en 3 meses. Por eso es fundamental un proceso de digitalización transparente donde haya una respuesta y una comunicación fluida con todas las personas solicitantes de homologación. También, como bien saben, no siempre residimos en la misma comunidad ni en el mismo municipio. Por eso, las notificaciones por correo postal muchas veces no llegan a estas personas y estas personas no saben que tienen que traer algún documento para cualquier requisito. Y esto, ya reitero, pasa en muchísimos procesos de extranjería, de solicitud de cualquier ciudadano, sea extranjero o no sea extranjero. Precisamente asesoría online que ha comentado la ministra también es fundamental. No todos los requisitos son homogéneos para todos los países, pero incluso dentro de los mismos sectores profesionales tampoco el proceso es homogéneo. Efectivamente, el caso de los médicos están teniendo una pequeña ventaja con respecto a odontólogos, con respecto a psicólogos. Por eso reclamamos unos procesos homogéneos de solicitud y otras vías. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señorías. Habiendo finalizado el debate de los puntos 2, 3 y 6 y habiéndose planteado